Él nos ha librado de todo eso, porque Él quiere que nosotros estemos aquí para adorar y alabar su santísimo nombre. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer un salmo, amada familia, antes de entrar a un tema tan hermoso y maravilloso que Dios me dio la facilidad de este tema. Y vamos a leer un salmo antes de entrar al estudio. Dice la palabra de Dios, Salmo 115. Salmo 115, versículo 12. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, Salmo 115, versículo 12, dice: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá la casa de Israel. Fíjense bien lo que dice este versículo. El Señor se acordó de nosotros. Y luego dice, nos bendecirá y bendecirá a Israel. Cuando dice el Señor se acordó de nosotros, es que porque en aquel tiempo nosotros estábamos lejos, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Pero dice el Señor que aquí se acordó de nosotros. Cuando vino Jesucristo nuestro Señor, vino y le predicó al pueblo de Israel y se fue. Pero yo creo que ya iba en el segundo cielo cuando arrendó a ver a los gentiles. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, ¿sabes qué? Voy a regresar. ¿A quién mando? Para los gentiles. Porque tenía ya sus 12 apóstoles. Tenía 11. Y dice, ¿a quién mando? Oh, estaba alguien escondido por ahí. Estaba alguien que se había preparado bajo las costumbres de Gamaliel. Y le dijo, este hombre que se cree muy conocedor de la ley, pero yo le voy a enseñar la verdad. Amén. Gracias, Señor. Este que persigue a mi iglesia, a mi pueblo desde el principio, va a saber lo que es conocer la verdad, lo que es sufrir, pero ahora lo voy a mandar a los gentiles. Entonces dice el Salmo, el Señor, oh Jehová, oh Jesucristo, se acordó de nosotros y nos bendecirá, como bendecirá al pueblo de Israel también. Con todas las comodidades, con todas las bendiciones y oportunidades que tiene el pueblo de Israel, las tiene para nosotros. Perdonando nuestros pecados, quitando la inmundicia de nosotros y quitando esa abominación con que nos miraba el pueblo de Israel, para que ahora digamos que somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Qué interesante, amada familia. Qué interesante. Por eso dice el salmista, Jehová se acordó de nosotros. Porque nosotros, amada familia, aunque teníamos una fe, creíamos en algo o creíamos en Dios, estábamos lejos de Él y Él de nosotros. Dice que estábamos solos, siguiendo una fe falsa, creyendo a todo lo que nos decían, pero jamás nos daban las bases que necesitábamos para saber realmente que era cierto lo que nos decían. Pero gracias a Dios que se acordó de nosotros y no nos dejó en la oscuridad. Vino y preparó a Pablo. Yo hay veces que le digo a Pablito de cariño, preparó a Pablito y nos los envió. Porque él dice que fue especialmente enviado a los gentiles. El Señor se acordó de nosotros. Oremos. Pónganse de pie, hermanos. Oremos y luego toman su asiento. Padre santísimo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos, Señor, por haberte acordado de nosotros, por no habernos dejado abandonados, porque no nos hiciste, sino nos dejaste tirados como cualquier basura, Señor,
sino que tu piedad y misericordia y tu amor, Señor, vino y nos levantó de lo más inmundo, de lo más sucio de este mundo, para ponernos ahora en un lugar privilegiado delante de tu presencia, Señor. No te dio asco, Señor, nuestra vida en la que nos encontrábamos, sino que tu amor nos cubrió y nos limpiaste, nos curaste, nos sanaste, Señor. Y nos has visto como un pueblo reluciente ahora para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias por acordarte de nosotros, porque ahora has puesto esa esperanza de salvación en nuestras vidas, para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra descendencia, Señor. Ahora hay esperanza, ahora conocemos la verdad, ahora caminamos en la verdad, que es Cristo nuestro Señor, el cual es nuestro Salvador, el que ha abierto el camino, las puertas para entrar directamente a tu presencia, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Por eso en esta tarde estamos aquí, para agradecerte, para darte la gloria y la honra y las gracias por lo que tú eres, por lo que tú has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy, cambiándonos y transformándonos, Señor. Te pido, Señor, ahora mismo en esta hora que me des palabra, sabiduría, revelación para traer este estudio bíblico delante de tu pueblo. Que sea el Espíritu Santo hablando a tu pueblo, Señor. Instrúyenos. Prepáranos, Señor, para toda cosa buena en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Dios bendito y poderoso. Tomen su asiento, hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga grandemente. Me siento muy bendecido al estar una vez más delante de este lugar, para traer este estudio bíblico delante del pueblo sabio de Dios. Que Dios bendiga a mi esposa, a mis hijos, Dios bendiga a su casa, y Dios bendiga a todos los que nos ven por medio de Facebook, YouTube, TikTok. Que esta palabra que predicamos es con el fin de que todos conozcamos la verdad y vengamos al conocimiento de la verdad, que es Cristo nuestro Señor, para salvación de nuestras almas. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a comenzar nuestro estudio, amada familia, en esta tarde. Es un estudio muy interesante. Si, como siempre les digo, cualquier pregunta, comentario, pueden hacerlo. Es un estudio que lo he venido analizando, y gracias a Dios me ha dado esa palabrería, revelación de este tema muy interesante. Así es que vamos a entrar al tema, porque el tiempo vuela, el tiempo ya avanza, y vamos a gozarnos. El estudio, el tema de hoy dice que el tema es un solo Dios. ¿Cuántos sabemos que hay un solo Dios? Amén. ¿Cuántos sabemos que el Padre es Dios? Amén. Jesucristo es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces, ¿son tres o uno? Pero me acaban de decir que son tres. Tres manifestados en uno. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a comenzar. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Ahí vamos a comenzar nuestra primera cita. Nosotros claramente sabemos que tenemos un solo Dios. Hay un solo Dios que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay. De eso no tenemos la menor duda. Y no tenemos por qué dudarlo. Él nos hizo a nosotros. Fuimos su creación, fuimos hombres naturales. Ahora somos hombres espirituales en Cristo nuestro Señor, cuando nacimos nuevamente por segunda vez. ¿Cuántos han nacido dos veces? ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces van a morir? Nacimos dos veces y vamos a morir una vez.
¿Entendemos o no entendemos? Otros van a nacer una vez y van a morir 2 veces. ¿Entendemos o no entendemos? ¿Os lo explico? ¿Perdón? Ok, ese es otro tema. Se los debo. Porque si no, luego me llevan para otro lado. Ok, Deuteronomio capítulo 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. ¿En dónde? Arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Quiere decir que el mismo Dios que está en los cielos, sí. Capítulo 4, 39. Entonces quiere decir que el Señor reina en los cielos y en la tierra. Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro Dios, hermanos. ¿Por qué dice el Señor que solamente hay un Dios? Porque hay ciertas personas que se han hecho, bueno, mi hermano tal vez lo hable después, pero nada más voy a decir 2 palabras, porque el tema está interesante, el que trae los miércoles. Hay ciertas personas que tienen sus dioses, pero esos no son dioses, sino que el hombre les llama así, sus dioses, y los adoran, los alaban. Pero esos no son dioses, porque esos no pueden hacer nada. Pero nuestro Dios dice que reina en los cielos y en la tierra, y Él hizo los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay. Nos hizo a nosotros seres vivientes. Aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Aleluya, gloria a Dios. Un solo Dios, uno, suficiente para reinar. Un solo Dios poderoso, que no necesita de nadie más. Deuteronomio capítulo 32, 39, dice: ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago ¿qué? Vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Qué interesante, hermanos. Qué interesante. Estos versículos son para analizarlos profundamente y darnos cuenta la grandeza y el poder de nuestro Dios, al cual servimos, en el cual hemos creído, el cual nos ha dado esa esperanza de vida eterna con la cual vivimos todos, esperando que venga nuestro Señor por su pueblo, por su iglesia. Un solo Dios. No hay dioses conmigo, dice, no hay nadie. Eso explica todo, que Él solo hizo los cielos. Incluso en el Génesis dijo que era solamente Dios el que hizo todo. Estaba el Verbo, era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo vamos a ver más adelante. Fíjense bien. Ve ahora que yo soy. Ese yo soy, esa palabra yo soy, nuestro Señor Jesucristo lo dijo en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos se acuerdan de ese estudio cuando decía yo soy? Cuando le dijo a aquellos hombres que lo andaban buscando: ¿a quién buscáis? Y les dijo: yo soy. La primera vez cuando oyeron eso, aquellos hombres dice que cayeron para atrás.
Les dijo la segunda vez, yo soy. Ahí ya no pasó nada. Ya no cayeron. Esa palabra, yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano. Jesucristo hace eso. Él hace vivir. Él nos ha hecho vivir. ¿Cuándo? Cuando estábamos nosotros, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él, ¿qué? Nos dio vida. Por eso aquí dice la palabra, yo hago, ¿qué? Vivir. Y yo hiero, yo castigo. Jesucristo lo hace y Él cura. Jesucristo lo hizo. Pero aquí está diciendo que Jehová hace todo eso, pero es Jesucristo, es el mismo. Un solo Dios. Un solo Dios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Isaías 43. Busquemos Isaías 43. ¿Mandé? Sí. Ahorita vamos lo estoy corriendo poco rápido porque quiero llegar al punto, a los versículos claves en donde nos vamos a detener ahí y nos vamos a gozar y vamos a conocer algo nuevo en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 42. 43, Isaías 43, 10. Isaías 43, 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Cuántos sabemos que fuimos llamados por el Señor? Porque si el Señor no nos hubiera llamado, nosotros no estuviéramos aquí. Dice, yo los escogí a ustedes. Hermanos, para que un Rey de Reyes venga y nos escoja a nosotros, eso es tremendo. Eso es algo que no, yo creo que la gente humana no puede entender eso. Tú que no sirves para nada, el más despreciable, el que se arrastra por el suelo, ¿cómo es posible que un rey venga a levantarte? En la Biblia menciona a un rey que levantó también del suelo a un cojo o paralítico. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan del rey David? Creo que aquel varón se llamaba Mefiboset, algo así. Hijo de Jonatán. Ese hombre que quedó cojo cuando iba huyendo ¿cómo se llama? Su nana, le podemos decir, o hay otra palabra. Sí, va. Que iba huyendo, dice, y al ir huyendo cayó, tumbó el niño, y fue cuando se quebró sus pies, sus piernas, y desde entonces empezó ese niño ya no a levantarse, sino a andar por el suelo, arrastrándose. Y el rey David no le importó la condición de ese joven. Lo llamó y lo puso en el mejor lugar de su mesa. Si eso pudo hacer un hombre, ¿cómo no lo va a hacer un Dios con nosotros? Hermano, ahí se dice la palabra donde dice que lo de antes, todo lo sucedido anteriormente fue el espejo de lo por venir. Ahí está. El rey lo puso en su mesa, aquel joven lisiado, dice la palabra. Sí, lisiado. Efectivamente. Por eso les digo, ¿cómo es posible que un rey venga a levantar lo peor del suelo? Así me considero yo. Me consideraba o me considero que el Señor me levantó de lo más bajo. Aleluya. Qué tremendo.
Y no soy el único, muchos de nosotros. Por eso, amada familia, ¿cómo no le vamos a agradecer al Señor? Que nunca nos ha tratado mal. Él siempre busca el bien para nosotros. Pero muchas veces nosotros le fallamos, siempre. Porque Él solamente es justo. Solamente Él es bueno. Pero así como aquellos reyes en el Viejo Testamento fallaron muchas veces, nosotros también lo hacemos, pero el Señor al final nos va a restaurar. Aleluya, gloria a Dios. Sigamos leyendo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcan. ¿Conocíamos antes al Señor? No lo conocíamos. No conocíamos ni la Biblia, muchos de nosotros. En mi pueblo no había Biblia. Ni sabía que era Biblia. Mucho menos iba a conocer al Señor. Pero dice el Señor aquí, dice, para que me conozcan. Yo los escogí para que me conozcan, para que sepan quién los hizo a ustedes y de dónde vienen. Aleluya, gloria a Dios. Para que me conozcan, dice, y crean y entiendan que yo mismo soy. Qué tremendo. Es como si nos estuviera aquí jalando las orejas el Señor. Sí, porque dice, porque yo los escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Es tremendo. Y efectivamente, amada familia, nosotros no conocíamos al Señor, no creíamos en Él, porque ¿cómo íbamos a creer? Creíamos en otras cosas. Pero ahí no estaba el Señor. Y para que entiendan que yo soy. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Y qué bueno que el Señor nos hace conocer esta palabra. Qué bueno que el Señor nos habla de esa manera, porque necesitamos conocer y saber quién es nuestro Criador, quién es el que nos hizo a nosotros. Necesitamos saber quién es el Señor, que hizo los cielos. Yo cuando estaba niño, que me acostaba en la tierra, en el suelo, jugando en la calle con mis amigos, nos quedábamos tirados en el suelo en la noche, ya cansados de tanto jugar, y miraba para arriba al cielo. Se miraba el cielo estrellado y decía, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién? Porque decían, oía que el que moría se iba al cielo, pero otros decían que no, otros decían que sí, y así nos traían. Pero la verdad, no conocíamos la verdad. Por eso aquí el Señor dice, yo ya los escogí para que me conozcan y crean y sepan que yo soy. Y que eso que vemos tan alto, para el hombre es imposible. Pero para Dios todo es posible. Así es que por eso el Señor va a venir por nosotros. Va a venir por nosotros. Y dice que nos va a llevar con Él. Nos juntaremos. Nos recibirá en el cielo, en las nubes. Aleluya. Qué tremendo. Hermano, va a ser un encuentro maravilloso. Único. Ese gozo nadie nos los puede quitar. Esperamos esa venida, esperamos esa manifestación, ese acontecimiento. Amén. De que algún día nos iremos con el Señor. Amén. Versículo, sigamos adelante. Antes de mí, dice, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El Señor es único. No hay otro Dios, ni fue formado otro Dios, ni lo habrá después de Él.
Él es el Señor. Él, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Antes de mí, dice, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No va a haber nadie que ocupe el lugar del Señor. Él será Rey de reyes por toda la eternidad. Él será Dios y no habrá más que Él. Versículo 11. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Qué tremendo, amada familia. Qué tremendo la confirmación que nos hace el Señor, que Él es Dios y que fuera de Él no hay quien salve. Él es el único que nos puede salvar. El Señor mismo, Dios mismo nos puede salvar. No hay nadie más. Por eso cuando alguien muere y nos dice que el que se muere ya se fue con Dios, o cuando dicen te vamos a hacer un rosario, una misa para que salgas y seas salvo, eso no se puede hacer. Ningún hombre puede hacer nada por nadie. La salvación es individual. Y esa salvación es con Dios. Tú con Dios, yo con el Señor. No hay nadie más. Por eso dice la palabra, yo soy el único que los puedo salvar. ¿Salvar de qué? De la condenación eterna, del infierno, del lago de fuego preparado para Satanás y todos sus ángeles. Pero yo los puedo salvar de esa condenación, porque yo soy Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, en San Juan capítulo 1, Nuevo Testamento, vamos a entrar a un tema más profundo. Y aquí vamos a poner mucha atención, porque pueden dar confirmación o pueden decir sí o pueden decir no. San Juan capítulo 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense bien, estamos viendo que en el principio dice, ¿en el principio de qué? De la fundación del mundo. Porque en el principio también habla Dios en Génesis, como les digo. Dios ahí estaba y Dios hablaba. ¿Cómo haremos al hombre? Lo haremos a nuestra imagen. Ahí estaba el verbo y el verbo era Dios. Es la misma persona, el mismo Dios, el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok, versículo 14, ahí mismo de San Juan. Fíjense bien, porque dice el Señor, yo soy Dios y yo los voy a salvar. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está ahí, fíjense bien. Dios dice que Él vendría y nos salvaría. Y dice que Él es el único que nos puede salvar, Jehová. Aquí aparece el verbo que era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. El versículo 14 dice, y aquel verbo que era Dios fue hecho carne y habitó
entre nosotros. Nuestro mismo Dios se manifestó, se hizo carne, se hizo humano como nosotros y habitó con nosotros aquí en la tierra. Un comentario de esa escritura, ¿no? A ver, La palabra verbo es una traducción, hermanos, nosotros decimos la palabra verbo en español, pero la palabra verbo quiere decir, la palabra verbo, ¿verdad? Es palabra. Verbo, Sí. en el principio era el verbo. En inglés me llama mucho la atención porque dice que en el principio era la palabra. En inglés no existe verbo, dice palabra. Por eso es que dice que en el principio era la palabra, ¿verdad? Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ajá. Entonces, cuando habla la Biblia de que Dios hizo, ¿verdad? Desde el principio estaba la palabra con Dios, está hablando que el Dios mismo, la palabra que sale de su boca, esa era Ok. Ahora bien, esa palabra que dice nuestro pastor fue la que se manifestó. Esa palabra que era con Dios y era Dios, porque Él era el mismo que hablaba. Ahora bien, vamos a entrar a otro versículo. Lo vamos a dejar ahí, déjelo ahí. Filipenses. Libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. ¿Lo tenemos? Versículo 2. Capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice ahí? ¿Lo tenemos o no? Ahí les voy. Filipenses capítulo 2, 6. 6, 7 también. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora bien, fíjense bien. El Señor dice que se hizo hombre para poder venir aquí a la tierra. Y dice que se despojó de toda su divinidad, poder y todo. ¿Verdad? Ahora bien, la pregunta: ¿cómo el Señor, si Él se despojó de todo, cómo el Señor podía hacer milagros y sanidades? Si Dios se despojó de todo, de toda su divinidad y poder, y vino a la tierra humanamente, como nuestro Señor hacía milagros y sanidades, Él, siendo humano igual a nosotros. ¿Cómo podemos ver? Porque fíjense bien, este estudio muy interesante. Si Él dejó todo, pero a la misma vez dice que Él era humano, era igual a nosotros, hombre natural, de carne y hueso. Sin embargo, Él realizaba milagros y sanidades y muchas cosas. ¿Verdad? Sí, hermano. Yo lo que creo que es que Él nos vino a enseñar a nosotros como seres humanos, porque Él mismo le dijo a sus discípulos, Él mismo nos está diciendo a todos nosotros que nosotros podemos hacer lo mismo y muchas cosas más grandes. Ok. ¿Por qué lo podemos hacer? Por la fe. Ok. O sea, nos vino a enseñar que por medio de la fe, creyendo, se pueden hacer todas esas cosas.
Ok, fíjense bien. Es buen punto y es bíblico. Pero vamos a ir más a lo concreto, a bases fundamentales. Eso tiene fundamento, tiene bases, sí. Pero vamos a ir al seguimiento de esta palabra. Fíjense bien. Porque esta personalidad de nuestro Señor Jesucristo se refleja en la de nosotros. Y ahorita lo vamos a explicar. Fíjense bien. Vamos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice así, porque necesitamos entender por qué el maestro hacía esos milagros y sanidades. Dice, pero recibiréis poder, Hechos capítulo 1, 8. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo recibe poder el maestro? Porque él era un hombre natural como nosotros, de carne y hueso. Haz de cuenta que la ropa de nosotros que nos ponemos, esta ropa se ve bien una persona cuando es usada, le das movimiento a la ropa. Pero si no le das movimiento a la ropa, queda ahí hecho bola. No sirve para nada. Ahora bien, un cuerpo como nosotros sin espíritu, sin nada, nosotros no podríamos hacer nada. No podíamos movernos. Pero fíjense bien. Dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo podemos recibir eso? Cuando nos bautizamos. Vamos al libro de San Mateo capítulo 3. ¿Cuándo nos bautizamos? San Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que bajaba o descendía como una paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo venía sobre el maestro cuando fue él bautizado. Y cuando él fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, recibió el poder que dice el libro de Hechos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, siendo humano como nosotros, no podía hacer ningún milagro hasta que Él recibía. Es más, nuestro cuerpo tiene alma y espíritu, pero si no tiene eso, nuestro cuerpo no sirve para nada. El Espíritu Santo de Dios es el que hace posible en nosotros todo. Lo mismo en el Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor fue bautizado, recibió ese poder que menciona el libro de Hechos. Y fue cuando fue tentado y resistió esos 40 días de ayuno. Y después cuando regresó en poder, empoderado para hacer toda clase de trabajo, de milagros y sanidades. Ahora bien, fíjense bien. Muchos decimos nosotros que Él los hacía porque era Dios, ¿sí o no? Pero déjenme preguntar esto. Él era Dios. Resucitaba muertos, echaba fuera demonios, multiplicaba los alimentos, sanaba enfermos.
y hacía muchas milagros y maravillas y sanidades. Los apóstoles hacían lo mismo. ¿Eran dioses también? Porque muchas veces decimos, oh no, pues Jesucristo lo hacía porque era Dios. ¿Y los apóstoles? Sí. Los apóstoles lo hacían cuando andaban con el maestro o después que el maestro se fue. Después lo hacían. ¿Por qué? Porque ellos ya habían recibido, acuérdense en el capítulo 1 de Hechos, ellos obedecieron al Señor, ¿verdad? Cuando les dijo que se fueran a Jerusalén y que ahí esperaran porque iban a ser investidos por el poder del Espíritu Santo. Efectivamente. Ellos podían hacer, por eso le digo, el Espíritu Santo es el que obra en nosotros para hacer todo. Nuestro Señor Jesucristo era la imagen, como dice la Biblia, del Dios invisible. Pero una imagen sin espíritu, sin vida, no puede hacer nada. Por eso vino el Espíritu Santo y le dio, podríamos decir, y le dio vida a ese cuerpo humano para poder hacer esas cosas. Los apóstoles hicieron lo mismo porque recibieron poder, el Espíritu Santo. Después que Jesús se ascendió al cielo, cuando Jesús se fue al cielo, ellos esperaron lo prometido por él, por Dios, ¿verdad? Y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, de ahí en adelante, ellos también echaban fuera demonios, e inclusive aún dice que cuando con la sombra de Pedro sacaban a los enfermos y con tan solo con la sombra los enfermos eran sanados. No era Pedro, tampoco era la sombra. Efectivamente. El Espíritu de Dios que moraba en ese hombre. Efectivamente. El Espíritu de Dios es el que hace todo posible. Hoy en día está el ministerio en la iglesia en donde se le manifiesta a un hermano el poder sanar enfermos. Y eso no quiere decir que sea Dios, sino que es el Espíritu Santo usando al hermano. Así es, amén. Para que nadie se orgullezca. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros. Porque esa palabra del libro de Hechos, capítulo 1:8, es para la iglesia. Amén. Es para toda la iglesia. No quiere decir que nosotros seamos dioses, porque entonces, por eso muchos, como les digo, Jesucristo le decía, no, pues Él es Dios. Lo podía hacer, pero Él dice que se despojó de todo. Y Él, si no se hubiera despojado de todo, hubiera usado su poder, entonces de nada valdría el versículo 8 del libro de Hechos. De nada serviría. ¿Por qué? Porque Él quiere demostrar que sí es posible. Por eso, como dice nuestro hermano, que mayores cosas haríamos. Mayores cosas haríamos si nosotros nos sujetamos a Cristo Jesús. Si nosotros lo hacemos, nosotros sabemos lo que debemos de hacer para que los milagros sucedan. Gloria a Dios. Pero no lo hacemos. Gloria a Dios. Porque como dice Pablo, lo que debo de hacer no lo hago. Yo sé que si me pongo en ayuno, en oración, en vigilia, yo sé que voy a ver la gloria de Dios. Sucederán cosas. Nosotros sabemos lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos. No lo hacemos, hermanos.
Desafortunadamente no lo hacemos. Y es ahí donde el enemigo gana terreno sobre la iglesia. Es ahí donde nosotros estamos fallando mucho. Porque tenemos mucho entretenimiento a nuestro alrededor. Hermano, Sí. un comentario. Muchas veces sí, no lo estamos haciendo, ¿verdad? Como deberíamos. Pero, mire, hubo una ocasión cuando el Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Llegó con un enfermo. Tuvo que sacar a la gente de allí porque había mucha incredulidad. Nosotros estamos viviendo en estos tiempos en donde hay mucha incredulidad. Sí. Tal vez llevamos la fe tan grande, pero el enfermo no tiene fe, o hay mucha gente alrededor que son incrédulos, y el poder de Dios no se manifiesta. Hay escrituras que avalan esa parte. Ok, mire. Muchos de nosotros somos conformistas, no queremos pagar el precio y queremos que otro lo haga. Esperamos que otro haga ese trabajo. Yo estaba ahí ahorita sentado ahí y le digo, Señor, me siento como si fuera a ser crucificado. Porque no es fácil pararse en este lugar y cumplir con este deber. Porque si no lo hago, si yo fallo, ¿qué va a pasar? Entonces tienes que venir, tienes que hacerlo. Pero, como le digo al Señor, qué bueno sería mejor escuchar tu palabra de aquí sentadito cómodamente. Fíjese bien, por eso nosotros sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos. Porque queremos que otros, que el hermano Eduardo lo haga y pues yo lo escucho allá. ¿Qué va a pasar? No, pues no me esfuerzo, no estudio, no me preparo, no crezco, no avanzo, me quedo estancado. Y es lo que hacemos nosotros muchas veces. Es lo que hacemos nosotros. Nos quedamos ahí, aún sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Aleluya. Pero queremos milagros. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos que el Señor nos oiga en los momentos difíciles. Aleluya. Pero no queremos someternos. No queremos sacrificar la carne. Eso es tremendo, hermanos. ¿Cómo va a obrar el Espíritu Santo en nosotros? Porque esa palabra que estamos leyendo es muy entendible. Hechos 1:8. Y recibiréis poder. El poder ya lo recibí. Muchos, dice, ahora bien, muchos de nosotros hablamos lenguas espirituales, señal de que has recibido el Espíritu Santo. Otros no lo hablan, pero no quiere decir que no lo tengan. Y si ya hablamos lenguas espirituales, ¿por qué no se realizan las cosas? Si la palabra está bien clara, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre usted. Aleluya, amén. ¿Qué estamos haciendo? Aleluya, mi Señor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Entonces, lo que estamos viendo es que el Señor Jehová dijo que Él es el único que nos puede salvar. Y Él, cuando vino al mundo, vino por su pueblo Israel, pero vino por los gentiles también. Y se despojó de toda su plenitud para poder venir a la tierra. Díganme un milagro que haya hecho el Señor antes de ser bautizado. ¿No? ¿Por qué? Porque era hombre natural como nosotros. Era hombre natural, todavía no estaba bautizado. Nosotros, dice la Biblia, que cuando nacemos somos hombres naturales. Cuando nos bautizamos somos espirituales. Entonces nuestro Señor Jesucristo no
no vemos, no encontramos que él haya hecho un milagro antes de ser bautizado. ¿Por qué? Porque todavía no había recibido poder de lo alto. Aunque él era la imagen de Dios, todavía el Espíritu Santo no estaba en él. Era terrenal, era humano como nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y esa bendición que recibió el maestro, nosotros también la hemos recibido. Es necesario activar esos dones del Señor, porque Él dice que de modo que no nos hace falta ningún don. Todo nos dio el Señor. Unos para enseñar, como maestros, como pastores, para guiar, para hacer milagros, sanidades, reprender el diablo, resucitar muertos, en fin, muchos. Porque el Espíritu Santo lo puede hacer todo, pero necesita alguien disponible para poder hacerlo. Alguien flexible a la voz de Dios. Porque si no, no podemos hacer nada, amada familia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, fíjense bien, dice, los apóstoles hicieron milagros y no eran Dios, pero el Espíritu Santo obraba en ellos. Aleluya. Era el Espíritu Santo. Voy a leer otra escritura y con esto termino. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Lo tenemos por ahí. Versículo 14, ¿qué dice ahí? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjense bien, por causa de Elías, ahí el Señor multiplicó el alimento de aquella viuda. La harina y el aceite no escaseó. La harina no escaseó. Esa dice que solamente le quedaba para una, le vamos a decir como mexicanos, le quedaba para una tortilla. Le quedaba harina para una tortilla. Dice, para mí y mi hijo, y después pues ya no hay más, nos vamos a morir. Qué mentalidad, ¿verdad? Ya no había nada. Pero llega el profeta Elías y le dice, ¿sabes qué, mujer? Hazme una torta, una tortilla, y me traes también un vasito de agua. Señor, pero pues ya no hay. ¿De dónde? Haz lo que tienes ahí primero y tráemelo a mí primero. Porque dice el Señor. No le dijo luego, le dijo después. No le dijo que si me traes esto el Señor te va a multiplicar. No le dijo eso. La mujer creyó a aquel hombre. No sé si la viuda sabía que Elías era profeta o era cualquier persona. Yo no sé, la cosa que esta mujer obedeció. Es que antes creo que la gente era más amable, era más bondadosa, eran buenas personas. Yo les he dicho que antes allá en mi pueblo la gente era más amable, más respetuosa, pero ahorita ya no. Entonces yo creo que lo hizo por esa amabilidad, por ese respeto a uno y otro, a su prójimo. Hermano, pero lo que dijo usted, la gente de antes era más amable, con más respeto. Pero esas cosas a nosotros nos las enseñaron desde que éramos niños y las deberíamos nosotros de seguir practicando y enseñárselas a nuestros. Por eso está ahora la palabra de Dios. Él es el que nos está corrigiendo. Deje su ira, su enojo, y sigamos en paz, sin la cual no veremos al Señor. Que el Señor los bendiga, amada familia.
y nos vemos el miércoles.